En 1952, un bailarín aceptó que le pagaran con 6.000 acciones de una pequeña minera canadiense. 2 meses después, sin haber pisado Wall Street en su vida, esa decisión casi accidental le dejó el equivalente actual a $98.000. Pero esto solo fue el inicio. En menos de 2 años, Nicolás Darvas pasó de actuar en escenarios como bailarín a ganar más de $2 millones en bolsa. Operando desde barcos y hoteles, y enviando órdenes por telegrama y leyendo datos con semanas de retraso. No tenía pantallas, no tenía internet y mucho menos tenía información privilegiada. Solo tenía disciplina y un sistema. Un sistema que cambiaría su vida y que hoy sigue siendo la base del sistema que mucha gente usa para operar. Hoy conocerás su historia. Nicolás Darvas nació en el año 1920 en lo que entonces era el Reino de Hungría. No se tiene mucha información de su infancia o de su juventud, salvando la anécdota de que estudió la carrera de economía en la ciudad de Budapest. El caso es que en 1943, a la tierna edad de 23 años, y dándose cuenta de que Hungría estaba entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, Nicolás decide hacer las maletas y dejar su país natal. Nicolás dejó Hungría con un visado de viaje y 50 libras esterlinas hasta que, tras encontrarse por primera vez con su media hermana Julia, ambos iniciaron un dúo de baile. Cabe destacar que Nicolás siempre fue una persona muy determinada y persistente. Para muestra es que durante esa etapa de su vida llegó a entrenar más de 8 horas diarias para convertirse en un bailarín de primera. Y sí, lo consiguió. 10 años más tarde, en el 53, Nicolás y su hermana habían actuado en compañía de grandes celebridades del momento como Judy Garland o Bob Hope, nombres que hoy no le suenan ni a Peter Parker, pero que en su tiempo fueron auténticos iconos culturales. Pero el baile no era la única afición de Nicolás. La historia más repetida cuenta que en noviembre de 1952, con 32 años de edad, Darvas recibió una oferta de los hermanos Smith, promotores de un club nocturno en Toronto, que se ofrecieron a pagarle con 6.000 acciones de una empresa minera canadiense llamada Brilund. Nicolás aceptó el trato, pero al final no pudo asistir y, sintiéndose culpable y responsable, fue con los Smith y les compró las 6.000 acciones al precio al que estaban en ese momento, 50 centavos por acción. Una inversión total de $3.000. Nicolás se olvidó al poco tiempo de esta primera inversión y se centró en sus giras. Sin embargo, 2 meses más tarde consultó el periódico y se dio cuenta de que esas acciones que había pagado a 0,50 cotizaban a 1,90. Al venderlas había ganado casi $8.000 que, ajustados a la inflación, equivalen ahora a casi $98.000. Aquella experiencia fue un punto de inflexión para él, un antes y un después en la historia de Nicolás Darvas, quien después de ese momento colocó toda la determinación, esfuerzo y disciplina que había invertido para convertirse en un bailarín de primera a estudiar lo necesario para triunfar en el trading. Durante sus ratos libres como bailarín, Nicolás llegó a pasar más de 8 horas al día leyendo, y se dice que llegó a leer más de 200 libros sobre mercados financieros. Obras como El ABC de la inversión, por R.C. Effinger, El mercado de valores, por Dice y Eiteman, Beneficios del mercado de valores, por H.M. Gardley, o Puedes ganar dinero en el mercado de valores, por E.J. Mann. Aunque sus favoritos, que leía y releía casi todas las semanas, fueron La batalla por la supervivencia de las inversiones, de Gerald M. Loeb. Y todo esto vale la pena señalarlo mientras viajaba por el mundo, principalmente en barcos o trenes. Durante este veloz e intenso periodo de tiempo, Darvas desarrolló un nuevo sistema para operar en los mercados, lo que hoy conocemos como Box Theory, la teoría de las cajas en español, y que también podríamos interpretar como una estrategia basada en pullbacks y retrocesos. Un sistema simple, efectivo y perfecto para una persona que solo podía dedicar unos minutos de su día al trading. Sin embargo, no todo sería fácil. Al principio, como es normal que suceda a los novatos en prácticamente cualquier ámbito,
poquito, Nicolás experimentó numerosas pérdidas. Durante sus inicios, emocionado todavía por haber ganado tanto dinero en tan poco tiempo y con tan poco esfuerzo, Darvas sintió ese impulso enérgico del novato de tradear todo el día, todos los días, para obtener retornos rápidos. Uno fue hasta un pequeño golpe de suerte que lo cambiaría todo. Un día compró 100 acciones de una empresa llamada Virginia Railways a 29,75. Darvas mantuvo estas acciones durante 11 meses, ignorándose en su mayor parte mientras se dedicaba a operar el resto de la cuenta. Sin embargo, cierto día advirtió que estas acciones estaban en un valor de 43,5. Nicolás las vendió y se dio cuenta de que, como escribiría luego, sin ningún esfuerzo de mi parte, ni siquiera ansiedad, había terminado ganando $1.303,68. Para este punto, Nicolás, que aprendía pasos veloces, ya había formulado 6 reglas básicas de su operativa. No debo seguir servicios de asesoría, no son infalibles, ni en Canadá ni en Wall Street. Debo ser cauteloso con los consejos de los brokers, pueden estar equivocados. Debo ignorar los dichos de Wall Street, sin importar cuán antiguos y venerados sean. No debo operar en mercados extrabursátiles, over the counter, lo que hoy conoceríamos como OTC. Solo en acciones que coticen en bolsa, donde siempre haya un comprador y cuando yo las quiera vender. Y no debo escuchar rumores sin importar cuán bien fundamentados parezcan. Y el enfoque fundamental me funcionó mejor que improvisar. Este incidente fue el que le llevó a desarrollar su 7ª gran regla. Debería aferrarme a una sola acción alcista durante un periodo largo, en lugar de hacer malabares con una docena de acciones por periodos cortos de tiempo. El pilar más importante de la teoría de las cajas de Darvas sería este. Desde entonces buscaría solo tendencias alcistas potentes, nunca operaría en corto ni operaría activos lateralizados, solo activos alcistas. La estrategia era muy simple, buscar un activo que estuviera subiendo de forma sostenida, esperar a que el precio retrocediera un poco y aprovechar esa caída momentánea para comprar acciones cuando su valor estuviera por debajo de esa media y conservarlas mientras el valor se incrementa. Aún así, Nicolás fracasó varias veces. Antes había desarrollado un sistema de calificación que consideraba ratios, dividendos y grupos industriales, y en base a este sistema invirtió en Jones & Laughlin, que describiría como la acción que me haría rico, y como un Brilund más nuevo y más grande, que seguramente saltaría entre 20 y 30 céntimos en cualquier momento. La decisión terminó en fracaso, al igual que su compra posterior de Pittsburgh Metallurgical, una empresa que lo tenía todo para dar retornos, pero que se desplomó apenas Nicolás entró. Esta pérdida, sin embargo, lo cambió todo. Decidido a entender qué sucedía, Nicolás advirtió que los precios de las acciones se movían en patrones o cajas. La acción subía hasta un nivel, rebotaba y formaba un rango desde esa caja para formar otra más alta. Esto, evidentemente, en gráficos alcistas. Si el precio oscila entre 45 y 50 dólares, esa es la caja actual. La parte superior, 50, es el techo y la inferior, 45, es el suelo. Este sistema es lo que hoy llamamos pullbacks y continuaciones, y muchos años después siguen utilizando muchos traders. Esto no significa que nunca volviera a enfrentar pérdidas. Estas siguieron apareciendo cada X tiempo. Sin embargo, con cada nuevo fracaso venía el análisis posterior. Y en vez de sucumbir a emociones como la avaricia o la arrogancia, Nicolás fue convirtiendo cada fracaso en un maestro y adaptándose. Aunque, vale la pena señalarlo, aún no se había enfrentado a la mayor de sus crisis. Es importante tener claro que Darvas no ganó por tener una fórmula mágica, no existe, sino por tener criterio y disciplina después de haber fracasado. En los mercados actuales, muchos cometen el error de buscar señales rápidas sin entender el trasfondo. Y la verdadera riqueza se construye con fundamentos técnicos y una gestión del riesgo de hierro. Al igual que Nicolás Darvas dominó sus cajas, yo he pasado más de 15 años aquí delante, operando small caps con una metodología probada, auditando mis resultados en Kinfo con más de $810,000 de beneficio real. Y lo mejor es que no soy el único. Mira a Antonio, un alumno que llegó hace un año, tenía un trabajo normal, una rutina normal y cero experiencia real en el trade. Pensaba que iba a ser algo mucho más difícil de lo que realmente ha sido. No te voy a decir que sea súper fácil porque al final todo tiene lo suyo, pero bastante más fácil que en otros mercados, la verdad, y que con otras mentorías. Me puedo hacer 50, 100 euros al día, pero muy fácilmente. O sea, estamos hablando que llevo 2 meses en el curso, que ¿quién hace eso en tan poco tiempo? No lo digo por mí, sino por la mentoría en general, que todos los alumnos que estamos aquí en la comunidad
vamos todos más o menos agarrados de la mano en ese aspecto, creo yo. Hoy Antonio entiende con criterio propio por qué hace lo que hace. Y lo más importante, cuándo no hacer. Si quieres dejar de ser un espectador y aprender a identificar estas oportunidades antes de que el resto del mundo las vea, en la descripción de este vídeo tienes un enlace donde te regalo 3 clases introductorias para empezar este camino con una metodología probada. Ahora sí, continuemos. Durante sus largos meses de prueba y error, Nicolás Darvas aprendió bastante. Había pasado de echarle la culpa de sus fracasos a su corredor a asumir por completo que cuando sus operaciones terminaban mal, él era el único culpable. No en vano llegó a decir lo siguiente: no tengo ego en el mercado de valores. Si cometo un error, lo admito inmediatamente y salgo rápido. Su historia es, de hecho, una demostración de que a veces las cosas que consideramos nuestras mayores debilidades son en realidad nuestras mayores fortalezas. Nicolás Darvas se hizo grande en el trading en una época muy distinta a la actual. Para que nos hagamos una simple idea, no se trata solo de que en aquellos tiempos no existieran brokers online, internet ni teléfonos para mandar órdenes. Los gráficos de velas japonesas, esos que damos por sentado y que forman parte del día a día de cualquier trader, no llegaron hasta este lado del charco hasta el año 1991. Tampoco tenía la posibilidad, esa que tenemos tanto tú como yo, de ver los gráficos en tiempo real usando plataformas como Dash o como TOS. Claro, y entonces, ¿cuál era el método? Pues su fuente principal era Barron's, una revista semanal que traía todos los informes más importantes de los mercados de valores y que, dado que Nicolás se encontraba por lo común viajando, dando tumbos por el mundo, llegaba con aún más retraso. Tampoco tenía la posibilidad de entrar en un trade solo presionando un botón o haciendo una llamada. Se comunicaba con su corredor haciendo uso de telegramas, un medio bastante más lento y tedioso que los que tenemos a día de hoy todos nosotros. Se trataba de mensajes que podían tardar horas y que en el peor de los casos días en llegar al destinatario final. Aún así, la estrategia fue dando frutos hasta que un Darvas bastante más seguro de sí mismo y de su capacidad se mudaría a Nueva York y aprovecharía de acercarse a Wall Street para ir en serio. Podría parecer que ahora, con más herramientas a su alcance, las ganancias de Nicolás tendrían un crecimiento exponencial, pero sucedió todo lo contrario. En Wall Street, Nicolás tenía más información para operar. Pasar de recibir la información de los gráficos por medio de revistas semanales que llegaban con retraso a recibir numerosos estímulos, noticias, novedades, consejos, susurros, rumores de otros brokers en Wall Street, esto fue sencillamente demasiado abrumador para él. No fue solo porque no fuera capaz de manejarlo o porque se tratara de un cambio demasiado brusco para asimilarse tan rápido. Simplemente porque ahora tenía un exceso de información. Al tener una fuente limitada de información, tenía más tiempo para reflexionar y analizar sus trades. Y al no tener acceso a información actualizada, le resultaba más fácil y bastante más inteligente. Así, identificaba la tendencia general y colgarse de activos que tuviera oportunidades de romper con las expectativas. Y es que, como llegó a decir en vida, solo estoy en industrias incipientes donde las ganancias podrían duplicarse o triplicarse. El factor más importante en los precios de las acciones es el atractivo de las ganancias futuras. El sueño del futuro es lo que entusiasma a la gente, no la realidad. Identificando rápidamente el error, Darvas viajó a París y recuperó su antiguo método. Una vez estaba lejos del ruido de Wall Street, Darvas fue recuperando su flow. En 1957, mientras se encontraba en Saigón, la entonces capital de Vietnam, identificó a Lorillard, una tabacalera que estaba revolucionando el mercado con un nuevo filtro en los cigarrillos, que en ese momento eran una industria en auge total. Comenzaba a asociarse el consumo de cigarrillos con enfermedades como el cáncer, al mismo tiempo que empresas como Lorillard ofrecían un filtro que protegía a los usuarios de los efectos nocivos del cigarro. Mientras los expertos en Nueva York decían que la acción estaba cara, Darvas solo veía cajas rompiéndose hacia arriba, una y otra vez. Compró a $27, la acción subió a 35, formó otra caja y rompió a 45. Él no vendió para asegurar ganancias, simplemente subió el stop loss a la base de la nueva caja. Después llegó Thiokol Chemical. Darvas no sabía nada de química.
pero sabía que el mundo estaba obsesionado con la carrera espacial. Era el sueño del futuro. Compró la acción cuando rompió su caja de consolidación y la acompañó mientras el precio se multiplicaba. Fue así como en un periodo de apenas 18 meses entre el 57 y el 59, tras numerosas idas y venidas, triunfos, fracasos, aquel bailarín del que todos se habían reído en Wall Street vio como su cuenta bancaria superaba la cifra de $2.250.000. Cuando regresó a Estados Unidos, el mundo financiero estaba en shock. La revista Time le dedicó un espacio y en 1960 publicó su libro Cómo gané $2 millones en la bolsa, donde explicaba en detalle el funcionamiento de su estrategia y el largo camino de aciertos y de desaciertos que recorrió hasta conseguir su éxito. Wall Street, herido en su orgullo, intentó desacreditarlo. El fiscal general de Nueva York incluso inició una investigación alegando que su historia era falsa, pues era imposible que un amateur lograra esos rendimientos sin trampas, alguien sin estudios. Sin embargo, tras revisar sus libros y registros, la investigación tuvo que cerrarse. Darvas era sencillamente un genio en la disciplina. La historia de Nicolás Darvas nos deja una lección final que resuena con más fuerza en 2026 que en 1950. En el trading, la claridad es más valiosa que la velocidad. Él demostró que para ganar no necesitas estar en el centro del huracán, necesitas estar lo suficientemente lejos para no ser arrastrado por él. Darvas no solo ganó dinero, ganó la libertad de demostrar que un hombre con método simple y una disciplina de hierro puede humillar a todo el sistema diseñado para que pierda. Él, en pocas palabras, dejó de bailar para el público y empezó a hacer que el mercado bailara a su ritmo. Ahora, el secreto del éxito de Nicolás Darvas no se debió a la suerte o a que fuera particularmente inteligente o talentoso para el trading. Simplemente estuvo dispuesto a invertir 8 horas diarias a sacrificar todo el tiempo, dinero y energías que necesitaba para tener éxito. La única diferencia es que tú lo tienes más fácil. No solo tienes más herramientas y facilidades, porque no operas con revistas, también más información y siempre y cuando aprendas a filtrarlo de la manera correcta. Así que si quieres empezar a ver esas oportunidades en el mercado de small caps, como ya lo hacen personas como Bego, David o Antonio, recuerda que te he dejado un enlace en la descripción donde te regalo 3 clases exclusivas para que inicies tu propio camino acompañado de personas que ya lo han logrado. Y nos vemos en los mercados y en próximos vídeos. ¡Chao, chicos!